Hola, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con la sintonización de nuestro sistema de control. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos visto y a los que no han visto los videos anteriores les recomiendo mucho que los vean porque sobre ellos vamos a estar trabajando. Entonces teníamos nuestra taza de café y habíamos comentado cómo es que íbamos a controlar su temperatura. Habíamos también hablado sobre el esquema de control, sobre el control PID. En este caso habíamos puesto con ganancias independientes cómo íbamos a aproximar la derivada y cómo íbamos a aproximar la integral. Hasta ahí, hasta ahí hemos llegado. Habíamos puesto nuestro control con puras ganancias puramente eh, unitarias, con valores de 1. Aquí están los archivos que van a necesitar, o el archivo, cómo se fueron creando los archivos, la temperatura del sistema, cómo iba disminuyendo cuando empezaba a 95 grados Celsius hasta llegar a la temperatura ambiente, en este caso eran 21 grados. También desarrollamos el control proporcional, claro, ya teniendo este archivo para poder aplicar el control proporcional, y así sucesivamente fuimos construyendo los demás archivos. Tenemos el control proporcional derivativo, que para ese necesitábamos pues el archivo anterior, y así sucesivamente, hasta que llegamos al PID. ¿Sí? Y en nuestro PID pues teníamos el error, la aproximación del error y la aproximación de la derivada del error y la aproximación de la integral del error, pero no lo multiplicábamos por nada, es decir, todas las ganancias eran 1. Ok, ahora vamos a trabajar con pues una sintonización manual. ¿Sí? Yo aquí ya modifiqué algunos parámetros. ¿Sí? Voy a dejar nada más mi salida de temperatura para que veamos cómo están modificando. Ustedes pueden modificarlo también sin modificar los valores. Mi temperatura se comportaba así, con un control con ganancias unitarias, todas 1. ¿Sí? Tenemos un sobreimpulso que llega hasta 0. Y sintonizándolo de forma manual, eh, también, bueno, aquí cambiamos nuestra temperatura inicial a 0, pero pude haberla dejado también en 95. Ajá. Y en 95 ya no tendríamos un sobreimpulso que llegara hasta casi 0, sino ya lo disminuimos un poquito. Sin embargo, como en la mayoría de los libros se representa a una entrada de escalón y estamos más acostumbrados a verlo de esta forma, por eso cambié el valor de 95 a 0. Sin embargo, ustedes pueden hacer lo mismo y va a pasar lo mismo que les estoy poniendo yo aquí. Entonces, tenemos un menor sobreimpulso y podemos seguir cambiando nuestros parámetros como ustedes quieran para llegar hasta el control que nosotros querramos, o hasta que estemos satisfechos con la respuesta de nuestro sistema. ¿Sí? Así podríamos seguirnos hasta que nos guste. ¿Sí? Entonces yo lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Pero no es la única forma. Existen diferentes métodos para poder sintonizar los sistemas. En este caso, como tenemos un sistema de primer orden, hasta aquí vamos a dejar lo de mover los parámetros. ¿Sí? Ya con estos parámetros yo estoy conforme. ¿Sí? Pero ustedes pueden seguir moviendo los parámetros para encontrar las constantes para cuando se implemente el control. Ok, vamos a trabajar ahora con, con la transformada de Laplace. Es muy sencillo trabajar con la transformada de Laplace y nos ayuda a hacer los análisis más rápido. Entonces nosotros teníamos nuestro esquema, nuestro control, luego nuestra taza de café, pero ahora vamos a necesitar la función de transferencia de nuestro control PI. En este caso voy a utilizar un control PI. Vamos a ver más adelante cuál es la ventaja de utilizarlo. Y bueno, ¿cómo obtenemos esta ecuación? ¿O cómo obtenemos la transformada de Laplace? ¿O cómo llegamos hasta este punto? Antes de eso, bueno, voy a comentarles que hay diferentes estructuras de los controles PID. Una, que es con la que estamos trabajando, es con la de ganancias independientes. Otra, que es la que la mayoría de las veces aparece en los libros, es el PID en paralelo no interactivo.
Ajá, ahí la diferencia es que tenemos una constante que afecta a todos los parámetros de nuestro controlador. Y esta sería nuestra función de transferencia. Pero yo no voy a utilizar el PID completo. Voy a utilizar solamente un control PI. ¿Sí? Entonces, no utilizamos esta parte, que es la parte del derivador, y dejamos esta constante que multiplica a 1 sobre K sobre T subíndice I S. Ajá. Y operando, pues tenemos con un denominador T subíndice S esta ecuación. Y esta ecuación es la que estoy utilizando aquí. Es un control puramente PI. En una forma no interactiva. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, porque si nosotros sacamos la constante proporcional del control proporcional en otra estructura, pues no nos va a funcionar. Tenemos que saber en qué estructura estamos utilizando de PID para poder utilizar las constantes. ¿Qué otros existen? Bueno, existe el control ideal en serie con un retraso de primer orden, o un controlador con filtro derivativo, un controlador clásico en cascada, un control clásico generalizado, o el controlador de 2 grados de libertad, y en esto existen 3 tipos. Entonces, aquí nada más vamos a trabajar con, en esta sesión, con el control PI, no interactivo. ¿Sí? Y vamos a ver su relación también con el ideal, con el paralelo con ganancias independientes. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos nuestra función de transferencia del control PI y la ponemos aquí arriba, no hay problema. Nos faltaría la función de transferencia de la taza de café. ¿Cómo modelar la taza de café? Ok, entonces vamos a eso. Aquí ya la puse. ¿Sí? ¿Y cómo obtenemos K sobre tau S más 1? Voy a regresarme un poquito. Nuestra ecuación de enfriamiento de Newton era esta. La resolvemos y al resolverla nos daba esta ecuación. Luego, utilizando las condiciones que nos dieron, pues sustituíamos y al final obteníamos esta ecuación, que fue la que vimos en la primera sesión. Esta que tenemos aquí, 21 más 74e a la menos 0.453t. Lo importante de aquí es que cuando calculamos la constante nos dio un valor negativo, menos 0.0453. ¿Sí? Es negativa la constante. Entonces, utilizando ese valor de la constante negativa, yo pongo mi constante negativa y despejo mi K hacia acá, y realmente mi ecuación podría quedar de esta forma. 1 sobre K por la derivada de T en dt más T igual a 21. Y esto, bueno, pues lo podemos identificar como una ecuación de primer orden y que se podría aplicar a cualquier sistema de primer orden, por eso lo estoy haciendo así. Tau lo hago igual a 1 sobre K y regularmente lo van a encontrar como en dy en dt más y igual a una constante que multiplica mi entrada. En este caso 21 es mi entrada, para la solución que hicimos en este punto. ¿Sí? Aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación. Esta parte que tenemos aquí es esta parte, luego y es y de s y luego k por u es k por u de s. Pero nuestra y0 regularmente, bueno, se toma como 0 para sacar la función de transferencia, y por eso desaparece en esta parte que tenemos aquí y nos quedaría este parámetro más este parámetro igual a esta parte. Y luego de ahí despejamos o ponemos como factor común y de s, y nos quedaría t de s más 1. Aquí lo tenemos. Y queremos despejar nuestra salida. Entonces sería k, que multiplica, aquí sobra un paréntesis. Déjenme quitarlo. Ok, para no confundirnos. Ok, nuestra salida quedaría especificada la entrada que multiplica a nuestra función de transferencia. Y bueno, ya les di la respuesta de dónde salió k sobre tau s más 1. Y nuestra función de transferencia es la salida sobre la entrada. Entonces, la entrada es u de s
Entonces nuestra función de transferencia pues elimina UDS con UDS y queda acá sobre tau S más 1. Entonces ya es lo que tenemos en nuestro diagrama. Y teniendo esto ya podemos trabajar con nuestro sistema completo. Entonces aquí nada más estoy haciendo operaciones, estoy operando, entonces si se dan cuenta es K subíndice C que multiplica K por T subíndice I, S más 1, aparece aquí arriba, y luego este T subíndice I, S que multiplica a tau más 1, aparece aquí. Y así sucesivamente fui operando con todo. Bueno, aquí si recuerdan la función enlazo cerrado, es esta misma que tenemos aquí. Aquí H de S es 1, por eso no aparece aquí. No lo puse, pero está implícitamente aquí, ¿no? Porque es unitaria. Más 1. Y luego seguimos operando y al final nos damos cuenta que nuestro sistema queda K subíndice C, que es nuestra K del control PI, por la K de nuestro sistema, de la taza de café, por el T subíndice I, que es el tiempo de la parte del control integral, S más 1, y bueno, aquí tenemos otra vez, nada más que en lugar de multiplicar, bueno, tenemos T subíndice I de S, que es esta, que multiplica a esta parte, ¿sí? Más K subíndice C por K por T subíndice I S más 1. ¿Por qué es importante llegar o por qué es importante obtener esta parte? Bueno, porque si nosotros hacemos T subíndice I igual a tau, fíjense, T subíndice I igual a tau, esta que tenemos aquí, entonces al final obtendríamos un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden que depende de la constante de nuestro controlador por la constante del sistema sobre la tau del sistema, que multiplica a lo que ya teníamos aquí arriba. Entonces, pues esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque podemos calcular nuestra constante de integración haciéndole igual a tau, ¿sí? Y pues ya nos quedaría nada más mover la constante del sistema, es decir, en nuestro caso la constante proporcional. Recordemos que tau es igual a 1 sobre k, al principio hicimos esta parte, y siempre hemos trabajado con 0.0453, eso está en todos los archivos, y ya habíamos puesto que era negativo, 0.0453. Esta es la constante que hemos venido trabajando. Pero nuestra tau es 1 sobre k, entonces tenemos que nuestra tau es 22.075 minutos. Entonces si recordamos 5 veces tau nos da 100, más o menos. 110, ¿no? Aproximadamente. Entonces eso es el tiempo en el que llegaríamos al estado estable, 5 veces tau. Ok, bueno, ya tenemos esto, pero nosotros veníamos trabajando con una estructura del control PID con ganancias independientes, y el análisis lo hicimos con un no interactivo. Entonces tenemos esto. ¿Cómo obtenemos nuestras constantes? Pues las obtenemos de esta forma, ¿sí? Quité la parte del control derivativo porque estamos utilizando nada más un control PI desde el principio para no confundirnos, ¿sí? Entonces KP en nuestro caso pues es igual a la KC, ¿sí? Y KI sería igual a KC, que la tenemos ahí, sobre TI, y TI es igual a tau. Ok, ya tenemos todo eso. Vámonos a utilizar estos datos en el archivo después de la sintonización manual. Okay, esta era nuestra sintonización manual, que lo hicimos muy bien. Y ahora, pues, vamos, voy a introducirla de nuevo. Queremos ver la gráfica de la salida de nuestro sistema. O sea, cómo está
comportándose la temperatura de la taza de café. Entonces ahí está, ahí tenemos la temperatura. Voy a hacer un poquito más ancha. Ok, ahí la tenemos. Entonces teníamos que nuestra Kp era igual a nuestra Kc. Entonces ahí no vamos a hacer nada. Ajá. Pero nuestra Ki era igual a nuestra Kp sobre Ti. Ajá. Y Ti es igual a tau. Ok, entonces aquí tengo mis ganancias, como las habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Teníamos 1. Aquí teníamos 1, pero como no estamos utilizando la parte del control derivativo, pues la hago 0 en esta parte. Entonces cualquier cosa multiplicada por 0 pues no va a tener acción sobre nuestro PID. Ajá, entonces aquí nada más sería un PI. Voy a poner PI para que no nos confundamos también. PI, ok. Y la parte del integrador, pues lo estoy calculando aquí. Entonces, fíjense, esto es muy interesante porque en nuestro primer caso, como mi Kp es igual a 1, habíamos dicho que Ki es igual a Kp sobre Ti. Y Ti era 22.075 y la inversa de Ti pues nos devuelve otra vez la constante que es 0.0453, por eso es que Ki vale 0.453. Porque estamos igualando tau con Ti, T sub índice I. Ok, entonces este sistema es un sistema de primer orden, ¿sí? Y lo vemos aquí en la respuesta. ¿Sí? Llegamos a la temperatura. Estamos utilizando un integrador, un control proporcional y con la parte integral. ¿Qué es lo que tendríamos o qué es lo que podríamos seguir cambiando? Pues podríamos seguir cambiando la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Y si yo lo hago 2, observamos que mi sistema se hace más rápido. Y si lo hago 3, pues mi sistema se iría haciendo más rápido. ¿Hasta dónde podría yo incrementar en un sistema real esta Kp? Bueno, dependería de nuestro actuador. Si el actuador tiene la fuerza, o en este caso si el horno tiene la temperatura o la capacidad de moverse tan rápido y darnos esas temperaturas pues podemos subir hasta donde se nos permita o hasta donde pueda la acción de control, en este caso el horno, ¿sí? Es decir, con 4, por ejemplo, yo aquí estoy viendo, vamos a graficarlo. Que me está exigiendo que el horno llegue a 180 grados, ¿sí? Y si yo lo hago más pequeño, 2 por ejemplo, ya me pidió que llegáramos hasta 90 grados y luego empezó a disminuir la temperatura, ¿sí? Entonces, pues hay unos tips para que ustedes sepan cómo pueden utilizar las constantes en un sistema de primer orden. No es la única forma, hay otras formas de hacerlo, pero escogí esta porque es sencilla y nos deja ver de forma muy transparente qué es lo que está pasando con el sistema, ¿sí? Entonces, esto sería nuestro PID, nuestro PI de un control de temperatura que lo utilizamos para aproximar este sistema a un sistema de primer orden, como lo vimos aquí en la diapositiva. ¿Sí? Nos quedaría esto y por eso nada más moveríamos nuestra constante del control para hacerlo más rápido y ya tendríamos un muy buen sistema. Desde mi punto de vista. ¿Sí? Entonces, hasta ahí les dejo este video. Gracias, nos vemos la próxima.